Hola, mi querido amigo. ¿Estás listo para sumergirte en una historia donde el eco de un secreto ancestral, susurrado en la humillación más profunda, no solo derribó un imperio construido sobre la soberbia, sino que reescribió el mismísimo linaje de una fortuna que se creía intachable? Porque hoy te contaré cómo una frase, pronunciada con la calma de quien lo ha perdido todo, se convirtió en el sismo que desmoronó la arrogancia de un hijo y reveló la verdad oculta de su padre. Elías Mendoza, a sus 73 años, era una pieza de museo olvidada en su propio reino. Era el fundador original de Mendoza Tech, la corporación que su hijo, Fabián Mendoza, había rebautizado con pomposidad como Mendoza Global Innovación. Para el mundo exterior, Elías era apenas un recuerdo borroso, una nota al pie de página en la historia de la empresa. Para Fabián, su propio vástago, Elías era un estorbo, una reliquia, un gasto obsoleto que ya no aportaba valor alguno a la brillante y futurista imagen que él se esmeraba en proyectar. Mi existencia, en lo que había sido mi propia empresa, era la de una sombra. Fabián me había retirado de la dirección hace una década, confinándome a una pequeña oficina en el ala más antigua del edificio, un rincón polvoriento y olvidado que los empleados más jóvenes llamaban con desdén el Museo de Antigüedades. Mis manos, nudosas y temblorosas por la edad y el Parkinson incipiente, contaban historias de noches sin dormir, diseñando circuitos, de prototipos construidos con sudor y pasión en los albores de la computación personal. Ahora solo servían para sostener una taza de café tibio o para ordenar viejos planos que nadie más consultaba. Mi ropa, a pesar de estar limpia y planchada por mí mismo cada mañana, era simple, funcional, con los colores desvaídos de las décadas de uso, una clara declaración de mi lugar en el mundo, el de quien había construido los cimientos, pero ya no era digno de pisar el mármol reluciente de la nueva era. Mi entorno inmediato era el de los rincones ignorados, las esquinas donde se acumulaba el polvo bajo las mesas de caoba pulida, en las majestuosas salas de reuniones, donde se cerraban tratos multimillonarios, mesas que yo mismo había comprado con el primer millón que mi empresa ganó. Las miradas, las miradas, eran las que más dolían. Los empleados de Mendoza Global Innovación pasaban a mi lado sin verme, como si mi figura encorvada fuera un mero accesorio del paisaje, una parte invisible del mobiliario. Los más jóvenes, recién salidos de las universidades de élite, con sus trajes impecables y sus tabletas relucientes, me concedían una mirada de condescendencia, a veces mezclada con un sutil desprecio, cuando mi lentitud les impedía pasar por un pasillo o cuando mi tos seca interrumpía sus conversaciones sobre criptomonedas o nuevas startups. ¿Por qué este viejo todavía está aquí?, parecían decir sus ojos, mientras susurraban chistes sobre mi memoria, o se quejaban de mi costumbre de dejar mis viejos planos estorbando en la sala de archivos. Yo lo escuchaba todo, cada comentario despectivo, cada risa ahogada que creían inaudible. Un nudo en la garganta se apretaba un poco más con cada uno de esos encuentros, un dolor silencioso que resonaba en lo más profundo de mi ser, una punzada que me recordaba mi invisibilidad y la ingratitud del tiempo. A veces, algún empleado, absorto en su móvil o en una conversación trivial, me empujaba levemente al girar una esquina, sin siquiera un disculpe, solo un gruñido irritado. Yo, con la misma inescrutable calma que había aprendido a forjar a golpes de realidad, me hacía a un lado, mi cuerpo menudo absorbiendo la brusquedad como la tierra absorbe la lluvia, dejando que la humedad de la humillación se filtrara hasta mis huesos. Soy un fantasma en mi propia casa, pensaba a menudo, mientras mis manos, tan callosas y marcadas por el trabajo, se aferraban a la baranda del pasillo,
como al único objeto que aún me concedía un propósito tangible, una forma de seguir adelante, una resistencia silenciosa. Observaba los relojes de lujo que brillaban en las muñecas de los ejecutivos, los coches deportivos que llegaban al estacionamiento, VIP, los trajes impecables que prometían éxito y poder. Y contrastaba esa opulencia visible con la precariedad oculta de mi propia existencia, mi pensión mínima, mi soledad. Mi alma se encogía un poco más con cada ostentación de riqueza, no por envidia, sino por la cruda injusticia de un mundo que valoraba las apariencias sobre la esencia, el brillo superficial sobre el mérito. Pero, ¿sabes qué, mi querido amigo? Detrás de esa apariencia de resignación, debajo de esas manos temblorosas y esos ojos cansados, se escondía un secreto, un tesoro oculto que nadie sospechaba. Antes de que la vida me golpeara con la fuerza de un huracán y me apartara del ojo público, antes de que Fabián tomara el control de la empresa que yo había levantado, Elías Mendoza había sido un genio. No solo un ingeniero, sino el visionario original detrás de la tecnología de microprocesadores que había impulsado a Mendoza Tech a la fama mundial. Mi habilidad extraordinaria no era solo la de un inventor. Poseía un conocimiento profundo de una codificación cuántica experimental, un proyecto secreto en el que había trabajado en mis primeros años y que había sido el verdadero pilar de nuestra primera gran patente, aunque su complejidad lo hizo incomprensible para muchos en aquel entonces. Ese proyecto, el núcleo cuántico ELARA, había sido mi pasión, mi mayor logro, pero también mi secreto más celosamente guardado, conocido solo por mí y por unos pocos científicos ahora ya fallecidos. Era la verdadera joya de la corona de la empresa, el secreto de su éxito a largo plazo, pero su existencia había sido sutilmente omitida y diluida en los archivos de patentes oficiales, una estrategia que, en su momento, buscaba proteger el conocimiento de la competencia. Nadie sospechaba mi verdadero don, mi verdadera vocación, mi pasado ilustre. La gente, incluida mi propia familia, creía que mi éxito se debía a mi astucia comercial, a mi capacidad para rodearme de talentos. Fabián, mi hijo, creía que todo era un golpe de suerte y la inercia de la economía. El impacto de esta revelación, cuando llegó, sería un terremoto. Los ingenieros de la nueva Mendoza Global Innovación, con toda su tecnología de punta, se quedarían boquiabiertos, avergonzados de su propia ceguera y de su arrogancia. La idea de que el viejo Elías era la mente maestra detrás de su prosperidad sería una píldora amarga de tragar. Cada decisión que tomaba, cada preocupación que me carcomía, cada sentimiento que me invadía, cada observación del mundo a mi alrededor, todo se acompañaba de un monólogo interno que ocupaba mi mente, explorando las ramificaciones emocionales y estratégicas de mis pensamientos. ¿Debo seguir guardando este secreto? ¿Es mi deber proteger el legado de la empresa, incluso de mi propio hijo, o es mi deber desvelar la verdad para que la justicia prevalezca? Las dudas me asaltaban con la fuerza de un río embravecido. Las ojeras bajo mis ojos eran el mapa de mis batallas nocturnas. Cuando Fabián me humillaba frente a los empleados, mi mente se debatía. Quiero gritarle que no sabe nada de los sacrificios que hice por esta empresa, que su fortuna es mi sudor y mis noches sin dormir. Pero si lo hago, ¿qué pasará? ¿Me echará de la empresa, de mi propia casa? ¿Qué será de mi dignidad? La frustración me quemaba por dentro, una llama constante que amenazaba con consumirme, pero la esperanza, esa pequeña y terca chispa, siempre me recordaba el verdadero propósito de mi vida, la integridad. Por mi legado, por la verdad, por la justicia de lo que es correcto, debo aguantar. Pero también debo actuar. La determinación se mezclaba con el cansancio, creando una mezcla agridulce
que era el motor de cada uno de mis días. La audiencia debía sentir mi dolor, mi esperanza, mi frustración y mi inquebrantable determinación, porque eran el motor silencioso de mi existencia. Y en ese mundo de lujo y apariencias, existía un hombre que personificaba todo lo que era la arrogancia, el clasismo, la traición, la envidia y el abuso de poder. Fabián Mendoza, mi propio hijo. Un hombre de 40 años, pulcro, de cabellos grises templados en las sienes por la edad y el estrés de su posición, siempre impecablemente vestido, con trajes de diseñador que contrastaban con mis ropas gastadas. Se había autoproclamado el verdadero innovador de Mendoza Global Innovación, atribuyéndose éxitos que eran míos, minimizando mi contribución hasta convertirla en un chiste interno. Su crueldad no era ruidosa, no, era un veneno lento, silencioso, que se manifestaba en pequeñas acciones diarias y en diálogos despectivos. Cada vez que me veía en los pasillos, sus ojos gélidos me escaneaban de arriba abajo, deteniéndose con desdén en mi ropa sencilla, en mis zapatillas desgastadas. «Padre», decía con una voz que era como el filo de una navaja, «veo que sigues trabajando en tus viejos planos. ¿No crees que es hora de disfrutar tu jubilación? Tus ideas ya no son relevantes para la tecnología actual». No había un solo día sin una queja, sin una mirada de desprecio. Una mañana, Fabián me encontró revisando unos servidores antiguos en el sótano, donde guardaba mis copias de seguridad de Núcleo Cuántico Elara. «Padre», espetó con un tono de voz que hizo que el aire se congelara. «Ya le he dicho que esta área es solo para personal autorizado. Está estorbando. Si no puede entender la simplicidad de una orden, debería quedarse en casa. Su presencia es una distracción para el equipo». Su rostro se contorsionó en una mueca de asco, y no dudó en dar una patada a una de mis cajas de herramientas, esparciendo algunas piezas por el suelo, una manifestación deliberada de su crueldad y su desprecio por mi trabajo. Yo sentí un fuego helado en el pecho, pero me incliné lentamente, recogiendo las piezas. Mis manos temblaban imperceptiblemente mientras mi monólogo interno gritaba: «Un día, Fabián, un día te arrepentirás de la forma en que tratas a tu propio padre, y a la verdad». Al día siguiente, Fabián me volvió a encontrar en el pasillo, esta vez acompañado de un grupo de jóvenes inversores a los que intentaba impresionar. «Ah, padre, ¿sigues por aquí? Creí que con lo lento que eres para entender las nuevas tendencias, ya te habrías aburrido de esta empresa», dijo con una risa falsa, mientras los inversores reían a coro, lanzándome miradas incómodas. La humillación era una estrategia, una forma de recordarme mi lugar, de pisotear mi autoestima y de reforzar su propia imagen de visionario. Cada vez que repetía estos patrones de comportamiento, variaba los detalles, el matiz en su voz, el gesto de su mano, la intensidad de su mirada, pero el objetivo era siempre el mismo: reforzar mi posición de subalterno, de ser insignificante, de ser un simple estorbo en el impecable tapiz de su vida de lujo. La caída de Fabián, oh mi querido amigo, tenía que ser tan visceral y satisfactoria como el ascenso de mi espíritu, un acto de justicia poética que purificara el aire de su desprecio. La vida cotidiana de Elías, bajo el yugo de la injusticia y la subestimación, era un eco melancólico de un pasado glorioso. Cada mañana, mi día comenzaba antes de que el sol se atreviera a asomarse, un velo de oscuridad cubriendo mis ojos cansados. Mi rutina era la de un reloj antiguo, desfasado con la velocidad del mundo moderno, pero ejecutada con una dignidad que ninguna humillación podía borrar. A las 6 de la mañana me encontraba en mi pequeña oficina en el ala antigua del edificio, rodeado de planos amarillentos y prototipos olvidados.
Encendía mi vieja cafetera, cuyo burbujeo era el único sonido que rompía el silencio de mi soledad matutina. Mis tareas eran un simulacro de importancia: archivar documentos obsoletos, revisar antiguos informes de mercado y, sobre todo, mantenerme alejado de las áreas donde la verdadera innovación tenía lugar. Recorría los pasillos con mi paso lento, oyendo los comentarios al pasar de los jóvenes ejecutivos sobre sus últimas hazañas tecnológicas, sus reuniones con inversionistas de capital de riesgo, sus planes para disrumpir mercados que yo mismo había creado. Cada palabra, cada risa, cada murmullo era un recordatorio constante de la distancia que me separaba de ese mundo que yo había forjado. Este viejo debería estar en casa, tejiendo bufandas, no estorbando aquí. Oía de una joven analista mientras yo intentaba abrir una puerta atascada. Otra vez, el jefe de recursos humanos, un hombre joven con una sonrisa falsa, se quejó directamente a Fabián sobre la falta de productividad de los empleados senior, una indirecta clara hacia mí y los pocos veteranos que aún quedaban. Estas palabras, aparentemente insignificantes, eran puñaladas lentas que se acumulaban. Yo sentía el ardor en mis ojos, pero me negaba a llorar. Mis labios se apretaban en una fina línea, una barrera contra la desesperación. Mi cuerpo se tensaba, mi corazón latía con un ritmo furioso, pero mi rostro permanecía impávido, una máscara de indiferencia que ocultaba la tormenta interna. El impacto acumulativo de estas pequeñas agresiones era agotador, drenando mi energía, pero al mismo tiempo forjando una resistencia de acero. La monotonía de mi existencia no me adormecía, me hacía más consciente de cada injusticia. El contraste entre la opulencia del entorno y la humildad de mi existencia era flagrante, una injusticia palpable. Los techos altos, las pantallas LED gigantes que proyectaban gráficos futuristas, los despachos de diseño minimalista y los muebles de diseño carísimo, todo gritaba riqueza, poder y una vida sin preocupaciones. Yo, con mis manos agrietadas y mi traje descolorido, me movía como una pieza fuera de lugar en un museo de arte moderno, un objeto discordante en una obra de arte. Recordaba una vez que Fabián me había interceptado en el vestíbulo, su voz con un tono dulzón que era más ofensivo que cualquier grito. «Padre, ¿por qué no te tomas el resto del día libre? Tienes aspecto cansado. No queremos que la imagen de la empresa se vea afectada por la fatiga». Era una orden disfrazada de preocupación, un gesto de poder que me enviaba a casa como a un niño, humillándome frente a otros empleados que observaban con curiosidad. Yo sentí un fuego helado en el pecho, pero me incliné lentamente, mi voz un murmullo apenas audible. La escena me persiguió durante días, una herida abierta en mi dignidad, una que ardía cada vez que pensaba en la injusticia que me había tocado vivir. Es un peso sobre mi alma, una injusticia que me ahoga, pensaba mientras repasaba mentalmente los circuitos que un día fueron mi vida. Pero mi secreto, mi núcleo cuántico Elara, me daba una razón para resistir, un propósito que valía más que cualquier orgullo momentáneo. La semilla del cambio, mi amigo, germinó de la manera más inesperada, del lugar más sagrado para mí, mi antiguo laboratorio secreto, ahora convertido en un trastero, en el sótano del edificio. Un día, mientras buscaba un repuesto para una vieja herramienta, escuché una conversación a través de una rejilla de ventilación, proveniente del despacho de Fabián, justo encima de mí. Eran él y sus ejecutivos de alto nivel, discutiendo un problema grave y aparentemente insoluble. La patente principal de la empresa, la que había sido su columna vertebral durante décadas, la que me había hecho famoso, estaba a punto de expirar y necesitaban una extensión o una renovación tecnológica para mantener su ventaja competitiva.
Pero el problema era que la patente contenía una cláusula de propiedad intelectual que se remontaba a mis primeros diseños, a un algoritmo de codificación tan complejo que nadie en la empresa moderna, ni siquiera Fabián y sus ingenieros más brillantes, podía descifrarlo por completo. La cláusula requería una actualización basada en el diseño original del núcleo cuántico ELARA. Fabián estaba furioso, hablando de variables incontrolables, códigos olvidados y millones perdidos, si no lo resolvían. La desesperación en sus voces resonaba a través de la rejilla. Esa misma tarde, mientras yo revisaba unos viejos diagramas en mi oficina del museo, mi mirada se detuvo en un garabato que había hecho en el reverso de un recibo de hace 40 años. Eran una serie de símbolos y líneas que a los ojos de cualquiera serían incomprensibles. Pero para mí, para mi mente que aún conservaba la memoria fotográfica de mis inventos, era la clave. Era la codificación original del núcleo cuántico ELARA, la extensión de la patente que nadie podía descifrar. El garabato era el hilo de Ariadna, la pista crucial que yo mismo había creado y luego olvidado. Mi corazón dio un vuelco. No era solo un garabato, era la confirmación de que mi tesoro oculto, mi verdadera genialidad, era más relevante que nunca. En ese instante, una chispa, una idea apenas formada, encendió mi mente. Mi conocimiento de la codificación cuántica, dormido por años, se agitó con una fuerza abrumadora. No es una coincidencia, pensé. Es el destino. El núcleo cuántico ELARA es la clave de su futuro, y yo soy el único que tiene la llave. La incredulidad inicial se mezcló con una punzada de esperanza tan intensa que casi me hizo llorar. Podría ser una ilusión, me dije, pero ¿y si no lo es? ¿Y si este es el momento de revelar la verdad? La persistencia de la señal, la forma en que mi propio diseño olvidado se alzaba como la única solución al problema de Fabián, me obligaba a considerarlo. Mis pensamientos internos se desbocaron, una avalancha de preguntas y posibilidades. ¿Y si este era el momento para que mi legado fuera reconocido? ¿Y si mi secreto era la única forma de salvar la empresa que yo había fundado? La sola idea me provocaba una mezcla de miedo y una excitación vertiginosa. Miedo a la confrontación con Fabián, a su ira, a su desprecio si mi plan fallaba. ¿Y si el mundo no me creía, a mí, el viejo loco? El ridículo, la humillación, podrían ser peores que mi situación actual, pero también una emoción abrumadora ante la posibilidad de demostrar mi valía, de usar mi verdadero talento para algo significativo, de no dejar que mi vida se perdiera en el olvido y que mi empresa cayera por la arrogancia de mi hijo. Es hora de que el mundo sepa quién soy realmente. Por mi honor, por mi legado, debo intentarlo. La chispa de esperanza se convirtió en una llama voraz, una determinación férrea que me quemaba por dentro. No hay vuelta atrás. La verdad, Elías, siempre encuentra su camino. El proceso de mi transformación, de mi silenciosa metamorfosis de anciano olvidado a guardián de un secreto crucial, fue un ballet meticuloso de investigación, preparación y una disciplina que creí haber perdido. Cada noche, después de que el último empleado abandonaba el edificio, mi pequeña oficina en el museo se transformaba en mi cuartel general de operaciones. Mi escritorio, cubierto con planos amarillentos y manuales técnicos de los años 80, ahora también albergaba mi vieja computadora portátil, donde intentaba descifrar los algoritmos de codificación cuántica que yo mismo había ideado hace décadas. No resumía. Cada paso era vital, cada línea de código un desafío. Mi investigación comenzó por mis propios archivos personales, escondidos en cajas empolvadas bajo mi escritorio. Desenterré cuadernos de notas con mi caligrafía de juventud, diagramas complejos que solo mi mente podía interpretar.
El polvo de esos viejos papeles, con su aroma a papel envejecido y tiempo olvidado, se adhería a mis manos, a mis ropas, un contraste irónico con el aire aséptico de las nuevas oficinas. Pasaba horas allí, rastreando cada línea, cada concepto, buscando la clave para desbloquear el núcleo cuántico Elara, el corazón de la patente que Fabián no podía entender. El zumbido constante de mi vieja computadora, donde intentaba descifrar la lógica de mis propios diseños, se convirtió en la banda sonora de mis noches solitarias. Hubo múltiples obstáculos. Mis manos temblaban más de lo que recordaba, y mi memoria, aunque prodigiosa para los conceptos clave, a veces fallaba en los pequeños detalles. Quizás soy demasiado viejo para esto, pensé. La frustración me invadió, una ola helada de desesperación. Sentí la tentación de abandonar, de dejar que Fabián y su empresa se hundieran con su ignorancia. Pero la imagen de mi legado, de mi vida entera, siendo deshonrada por la arrogancia de mi hijo, reavivó mi determinación. Number no, me rendiré, me dije. Volví al día siguiente, con un café cargado, y me obligué a seguir, a entrenar mi mente, a desafiar la edad. Cada avance era seguido por un monólogo interno de alivio y una reevaluación estratégica. Esto es solo el comienzo. Ellos no saben lo que se les viene. Luego vino la observación secreta de Fabián y sus ingenieros. Durante el día, mientras yo simulaba mis tareas de archivo, mis ojos no solo veían a los empleados, veían la desesperación en los rostros de los ingenieros, escuchaban sus conversaciones frustradas sobre la imposibilidad de descifrar la cláusula de la patente. Con una pequeña grabadora que guardaba en el bolsillo de mi chaqueta, grababa sus reuniones, sus intentos fallidos de ingeniería inversa. El ambiente en las oficinas era tenso, cargado de la presión del fracaso. El miedo me invadía a veces, el temor a ser descubierto por un guardia de seguridad, a que mi pequeño secreto fuera expuesto antes de tiempo. Un paso en falso y todo se desmorona. Me recordaba, mi corazón latiendo como un tambor en mi pecho. Pero la adrenalina me impulsaba. La recolección de pruebas fue un desafío constante. Necesitaba no solo la clave de la patente, sino también pruebas de que Fabián había intentado eludirla, de que su arrogancia lo había llevado a ignorar mis advertencias pasadas. Descubrí correos electrónicos donde Fabián descartaba mis sugerencias sobre la importancia de la codificación Elara, llamándolas obsesiones de viejo. Encontré antiguos informes de auditoría que yo mismo había encargado hace años que revelaban los defectos de seguridad que la patente original corregía, defectos que Fabián había reintroducido por ignorancia al intentar simplificar mis diseños. Mis manos temblaban mientras fotografiaba cada pantalla, cada documento, el flash de la cámara apenas visible en la penumbra. ¿Los riesgos? Si me descubrían, sería despedido de inmediato, y lo que era peor, mi reputación quedaría destruida, imposibilitando cualquier futuro para la empresa que yo había levantado. Sentía el sudor frío resbalar por mi espalda, el nudo en mi estómago apretándose con cada clic de la cámara. Un día, mientras intentaba acceder a la base de datos central para confirmar un último dato, el sistema de seguridad me detectó. La alarma sonó brevemente antes de que lograra desconectarla. Me escondí rápidamente detrás de unos archivadores, mi corazón martilleando, el miedo tan intenso que mi respiración se agitó. Casi todo se va al traste, pensé. Pero el contratiempo solo fortaleció mi determinación. Son pruebas de que estoy en el camino correcto, me dije. Mis monólogos internos eran un torbellino de emociones, desde la euforia por un nuevo hallazgo, hasta la desesperación por un obstáculo imprevisto. Cada cálculo matemático, cada línea de código que descifraba, cada pequeño avance, era un acto de fe, una pieza más en el rompecabezas de mi vindicación,
y con cada pieza mi convicción crecía. La verdad está ahí, Elías. Solo tienes que desenterrarla, y yo seré quien lo haga. Para mi sorpresa, y para la de todos los que me habían subestimado, surgieron alianzas inesperadas, que se tejieron en el entramado de mi plan, demostrando que la luz puede encontrarse en los lugares más insospechados, incluso en medio de la frialdad corporativa. El primero en unirse a mi causa fue el doctor, Ricardo Solano, un brillante ingeniero de sistemas y uno de los pocos empleados veteranos que aún recordaba mi era al frente de Mendoza Tech. Ricardo, un hombre de unos 50 años, con la mirada aguda y una preocupación genuina por la ética, había sido testigo de la negligencia de Fabián y de su desprecio por las viejas ideas. Al principio, cuando me acerqué a él en la cafetería, le mostré una copia de mi garabato y le hablé de la dificultad de la patente. Me miró con escepticismo, su ceño fruncido. «Señor Mendoza, sé que usted fue un genio, pero este código nadie lo ha podido descifrar en décadas. Es un muro infranqueable». Su voz era cautelosa, un reflejo de su lealtad a la empresa, pero también de su honestidad científica. Yo no lo presioné. Le hablé con la calma que solo la convicción profunda puede dar, explicándole la lógica detrás del núcleo cuántico ELARA, la forma en que mis diseños tempranos se conectaban con la cláusula de la patente. Le mostré mi antiguo cuaderno de notas, la secuencia de ecuaciones que yo mismo había creado. Ricardo me miró con una expresión que pasó de la duda al asombro, luego a una creciente fascinación. Sus ojos, antes cansados por el estrés de los plazos de Fabián, ahora brillaban con una nueva chispa. «Dios mío», susurró, repasando mis cálculos. «Todo encaja. Usted no es solo el fundador, señor Mendoza. Usted es el arquitecto original de nuestra tecnología, y este núcleo cuántico es la clave de todo». Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla, no de tristeza, sino de alivio. «No, doctor Solano, no solo eso. Es la clave de la verdad. Y necesito su ayuda para que el mundo lo sepa». Fue en ese momento, en la discreta cafetería, entre el aroma a café quemado y el murmullo de conversaciones triviales, que nuestra confianza se forjó. Ricardo, motivado por un profundo sentido de la justicia y la integridad científica, me prometió su apoyo incondicional. «Cuente conmigo, señor Mendoza, lo que sea necesario. He visto demasiada negligencia y desprecio por la historia en este lugar. Sus aportaciones fueron cruciales. Él me ayudó a pulir los algoritmos, a simular su funcionamiento en los sistemas actuales y a generar informes técnicos impecables que validaran mi trabajo. Sus diálogos conmigo eran extensos, llenos de información técnica y consejos prácticos, y también de una creciente admiración por mi genialidad que aún persistía. Mi segunda aliada, aún más sorprendente, fue la joven abogada corporativa, Sofía Ramos, una mujer brillante, con un ojo agudo para la justicia y una ambición sana por la verdad. Sofía había sido testigo de la forma en que Fabián trataba a su padre, y sentía una indignación silenciosa por la arrogancia y la falta de respeto de su jefe. Me acerqué a ella con cautela en el pasillo. «Señorita Ramos», dije, mi voz apenas un susurro, «creo que tengo un caso para usted. Uno que no solo afectará a esta empresa, sino que podría cambiar la percepción de la historia de la innovación». Sofía, con su mirada perspicaz, me observó con una mezcla de escepticismo profesional y curiosidad. «Soy Elías Mendoza, el fundador, y tengo un secreto sobre la patente principal de esta empresa, un secreto que su director, el señor Fabián Mendoza, ignora y que está ya a punto de costarle millones, y a la empresa, su futuro». Su reacción fue de incredulidad inicial, un levantamiento de cejas escéptico. «¿Un secreto?».
¿Usted, señor Mendoza? Pero mi firmeza, la convicción en mis ojos y la precisión con la que empecé a describir los fallos en la interpretación de la patente y la existencia del núcleo cuántico Elara, la capturaron. Le mostré las pruebas, los informes del doctor Solano, los correos electrónicos de Fabián y los antiguos informes de auditoría. La expresión en su rostro cambió drásticamente. De la incredulidad pasó al asombro, y de ahí a la chispa de la abogada corporativa que huele un caso de impacto monumental. ¿Por qué me cuenta esto a mí?, Drenia preguntó, su voz ahora grave y llena de interés. Porque sé que usted busca la verdad, señorita Ramos, le respondí. Y porque necesitamos una voz legal que no pueda ser silenciada por el poder de Fabián. Sofía, impulsada por su propia motivación de exponer la corrupción y de defender la justicia, se comprometió a ayudarme. Esto es enorme, señor Mendoza. Voy a necesitar tiempo para verificar cada detalle legal, pero si todo es cierto, esto hará temblar los cimientos de la industria tecnológica, y yo estaré ahí para defenderlo. Sus interacciones conmigo se volvieron secretas, reuniones furtivas en el parque, llamadas cifradas. Sofía me daba consejos sobre cómo presentar la información, cómo documentar los hechos para que fueran innegables ante cualquier tribunal. La evolución de nuestra relación, de un anciano olvidado y una joven abogada a dos cómplices en la búsqueda de la justicia, fue una de las recompensas más gratificantes de mi viaje. Sus diálogos, llenos de preguntas agudas y de un creciente respeto, alimentaban mi determinación. A medida que nuestra investigación avanzaba y mis alianzas se consolidaban, la tensión en Mendoza Global Innovación se volvió palpable. Los antagonistas, liderados por Fabián Mendoza y su círculo más cercano de ejecutivos corruptos que se beneficiaban de su negligencia, comenzaron a sentir la presión, un sutil, pero innegable, cambio en la atmósfera. Habían notado mi presencia más allá de mis tareas de archivo, mis ojos curiosos, mis conversaciones discretas con el doctor Solano, y lo que era peor, con la abogada Sofía Ramos. La primera confrontación menor llegó una tarde, cuando yo revisaba unos documentos en la sala de archivos junto al doctor Solano. Fabián apareció de repente en el umbral, su rostro contorsionado por una mezcla de sospecha y furia. «¿Qué están haciendo aquí?». Component Placement espetó, su voz gélida. «Esta no es un área para reuniones informales, padre, y usted, doctor Solano, debería estar en su despacho, no perdiendo el tiempo con el personal jubilado». Sus gestos eran bruscos, su cuerpo rígido. Ricardo, a mi lado, se puso tenso, pero yo, sorprendentemente, sentí una calma que antes no conocía. «Estamos discutiendo un asunto importante sobre la patente principal de la empresa, Fabián», respondí, mi voz serena, sin titubeos. Fabián se burló. «¿La patente? ¿Usted? No me haga reír». «Vuelva a sus antigüedades, padre, antes de que decida que esta pérdida de tiempo es un motivo para un despido inmediato». Su mirada era una amenaza directa, un desafío. Mi corazón, al principio, dio un vuelco, un instante de miedo que me recordó mi vulnerabilidad. Pero esa chispa inicial de temor fue rápidamente reemplazada por una firmeza inesperada. «Hago mi trabajo, Fabián, y mi trabajo también es velar por el verdadero legado de esta empresa, que tú has olvidado». Lo observé directamente a los ojos, sin parpadear. Él, sorprendido por mi audacia, se dio la vuelta con un resoplido de desprecio, pero la semilla de la duda ya había sido sembrada en su mente. Su paranoia comenzó a crecer. Una segunda confrontación ocurrió días después. Fabián me interceptó en el pasillo principal, su voz ahora un susurro venenoso, su rostro peligrosamente cerca del mío.
He oído rumores, padre. Rumores de que estás hurgando donde no debes, que estás sembrando dudas entre los empleados. ¿Crees que no me doy cuenta? Tu legado está muerto. No querrás que tu pensión desaparezca, ¿verdad? Y, ¿sabes? Un anciano sin recursos es una carga para la sociedad. Sus palabras apenas veladas eran una amenaza directa a mi seguridad económica, a mi dignidad. Sentí un escalofrío que me recorrió el alma. Mi primer instinto fue retroceder, de encogerme ante la magnitud de su maldad. Mis manos se cerraron en puños, mis uñas se clavaron en la carne. Pero mi monólogo interno fue un grito de guerra. No te doblegues, Elías. Por tu honor, no puedes ceder. Este hombre no tiene poder sobre tu verdad. Miré a Fabián con una expresión fría, mi determinación grabada en cada fibra de mi ser. Mis rumores, Fabián, son la verdad, y mi legado es más fuerte de lo que crees. Tu presente parece ser el que está en entredicho, y te aseguro que mi dignidad no tiene precio. Mi voz era baja, pero firme, con una autoridad que lo descolocó. Él parpadeó, su rostro se tiñó de un ligero pánico, el reconocimiento de que yo sabía más de lo que él sospechaba. La desesperación creciente de Fabián era palpable. Empezó a convocar reuniones de la Junta con más frecuencia. Sus discursos eran cada vez más erráticos, llenos de acusaciones vagas y de una necesidad imperiosa de reafirmar su control. Sus ojos, antes llenos de desprecio, ahora se veían salpicados de una paranoia creciente. Había contratado guardias de seguridad adicionales para monitorear el edificio, especialmente las áreas de archivos y mi oficina, intentando frenar mi investigación. Pero ya era demasiado tarde. La tensión era un hilo estirado al máximo, a punto de romperse. Mi monólogo interno en esos momentos era crucial. Evaluaba cada riesgo, cada movimiento de Fabián, planificando mi siguiente paso. Él está asustado. Eso es bueno. El miedo lo hará cometer errores, y yo estaré listo para capitalizar cada uno de ellos. Mi resolución se había forjado en el fuego de la adversidad, y ahora estaba listo para encender la mecha. El clímax, mi querido amigo, fue una explosión que reverberó por los cimientos de la industria tecnológica, un punto de inflexión grabado en la memoria de todos los presentes. La escena se desarrolló en la crucial Conferencia Anual de Innovación Tecnológica, el evento más importante del año para Mendoza Global Innovación, donde Fabián Mendoza se preparaba para anunciar una revolucionaria actualización de la patente principal de la empresa, un logro que, según él, consolidaría su liderazgo en el mercado. En realidad, era una farsa, una actualización superficial que ignoraba la complejidad del núcleo cuántico ELARA y que ponía en riesgo la estabilidad del sistema de la compañía y, por ende, su futuro. El gran salón de conferencias del centro de convenciones estaba abarrotado. Las luces brillantes de los focos iluminaban un escenario futurista, con pantallas LED gigantes que proyectaban gráficos y animaciones deslumbrantes. El ambiente era de euforia tecnológica, de brindis con champán caro y de risas ensayadas. Los inversores, los medios de comunicación y los líderes de la industria ocupaban sus asientos de terciopelo, sus rostros una mezcla de aburrimiento y expectativa. Fabián Mendoza, impecable en su traje de diseño, con su sonrisa confiada, ocupaba el centro del escenario, flanqueado por su equipo de ingenieros y ejecutivos, todos cómplices de su engaño. Cuando Fabián subió al estrado, el murmullo se acalló. Las luces de los flashes de las cámaras parpadearon. Se esperaba el discurso habitual sobre los logros del año, las proyecciones de futuro, el optimismo inquebrantable de la innovación. Pero yo, Elías Mendoza, tenía otros planes. Estimados visionarios, colegas, socios, comenzó Fabián, su voz magnética resonando en el vasto auditorio.
Hoy tengo el honor de presentarles la evolución de nuestra patente principal. Un salto cuántico, si me permiten el juego de palabras, que asegurará el dominio de Mendoza Global Innovación por las próximas décadas. Mientras Fabián hablaba, en la pantalla gigante detrás de él se proyectaban planos de la nueva tecnología, gráficos complejos y simulaciones impresionantes. Eran mis diseños, mis ideas, mis algoritmos, superficialmente modificados. Mi corazón latió con fuerza, una mezcla de rabia y una determinación helada. Pero entonces se escuchó un leve zumbido desde la parte trasera del auditorio. Era el doctor. Ricardo Solano, mi aliado, quien, con un pequeño dispositivo de su invención, estaba proyectando discretamente una serie de códigos y diagramas complejos en una pantalla lateral, apenas visible para la mayoría, pero perfectamente legible para los expertos y para mí. Estos códigos eran los del núcleo cuántico Elara, mi secreto. Mientras Fabián seguía hablando de su innovación, el doctor Solano activó un pequeño holograma en la pantalla principal que se sobrepuso al diagrama de Fabián. Era una simulación de la turbina con el diseño de Fabián, y al lado, una con mi diseño original. En la de Fabián se mostraban microfracturas y flujos de energía ineficientes. En la mía, la perfección. El auditorio se quedó en un silencio sepulcral. La voz de Fabián se detuvo. Su sonrisa se congeló en su rostro. Su mirada, de repente, se desvió hacia la pantalla lateral, y luego hacia mí, con una mezcla de horror y furia al ver mi figura en la última fila, mi presencia en un lugar donde no debería estar. «¡Padre! ¿Qué hace aquí? ¿Y qué es esto?» «Component Placement», gritó, su voz aguda, su impostura desmoronándose. Fue mi momento. Me puse de pie lentamente, mi figura encorvada, ahora irradiando una autoridad imponente. Mi hijo, Fabián, acaba de presentar una versión incompleta de mi trabajo. Una que, de ser implementada, no solo pondrá en riesgo la tecnología de esta empresa, sino que la dejará vulnerable a la competencia. Y lo más grave, ignora el verdadero secreto de nuestra patente. El murmullo de los asistentes se convirtió en un coro de preguntas y susurros. Yo, sin inmutarme, hice una señal a Sofía Ramos, quien, con una tablet en mano, proyectó en la pantalla principal una serie de correos electrónicos y documentos internos. Eran los correos de Fabián, donde descartaba mis advertencias sobre el núcleo cuántico Elara y donde aprobaba el plan de simplificación que ponía en peligro la patente. «Mi nombre es Elías Mendoza», declaré, mi voz firme y resonante en el vasto auditorio. Y antes de ser un jubilado, fui el fundador de esta empresa y el creador de la tecnología que hoy llaman suya. El núcleo cuántico Elara, la verdadera innovación detrás de nuestra patente, es un código que yo mismo desarrollé hace 40 años, un secreto que protegí y que mi hijo, en su arrogancia, decidió ignorar. Lo que les está presentando no es un salto cuántico, sino un paso hacia el abismo. Cada palabra era un golpe devastador, una verdad desnuda que destrozaba la fachada de Fabián. Las reacciones fueron explosivas, en tiempo real, como una onda de choque. En el estrado, Fabián se puso pálido. Su rostro se descompuso, sus labios temblaban, incapaces de formar palabras. La incredulidad se transformó en negación salvaje, luego en furia descontrolada. «¡Esto es una patraña! ¡Mi padre está senil! ¡Es un mentiroso resentido!» «Zrenia», gritó, su voz histérica, el sudor frío perlado en su frente. Intentó bajar del estrado para abalanzarse sobre mí. Sus manos temblaban, pero sus propios socios lo detuvieron. Sus rostros también se tiñeron de blanco, algunos ya retrocediendo. Los inversores y líderes de la industria, que al principio habían mostrado escepticismo, ahora observaban con asombro,
luego con un pasmo que se transformó en admiración por mi genialidad y en una indignación profunda por la traición de Fabián. Es un genio. Component Placement. Es un escándalo. Component Placement. El padre es el verdadero visionario. Se escuchaba entre los murmullos de la audiencia. El silencio ensordecedor que siguió a mi revelación fue roto por un coro de fraude. Component Placement, fuera. Zrenia. ¡Qué vergüenza! Los aliados reaccionaron con un orgullo palpable. El doctor Solano, a mi lado, asintió con la cabeza, una sonrisa de satisfacción en su rostro. Sofía Ramos, en la primera fila, con su portátil y su móvil grabando cada segundo, disparaba fotos sin parar, sus ojos brillando con la emoción de la exclusiva de su vida. El cambio de poder fue instantáneo y demoledor. Ya no era el anciano olvidado, sino el verdadero cerebro detrás del imperio, el portador de una verdad innegable. Mis diálogos, antes humildes, ahora eran concisos, firmes, llenos de autoridad recién encontrada. Fabián, dije, mi voz tranquila pero cargada de poder, tienes las pruebas de que los diseños originales son míos, los informes del doctor Solano que validan mi núcleo cuántico y el testimonio de la abogada Sofía Ramos sobre tu negligencia. La verdad ha salido a la luz, y ella, Fabián, siempre encuentra su camino. En ese preciso instante, varias personas uniformadas de la Fiscalía y la Policía, alertadas por Sofía Ramos y el doctor Solano, entraron al auditorio. Se dirigieron directamente al estrado. Los flashes de las cámaras estallaron con una intensidad cegadora. El caos se desató en el auditorio, un torbellino de gritos, empujones y el sonido seco de las esposas. Fabián Mendoza, con el rostro desfigurado por el terror y la rabia, fue escoltado fuera del escenario, su humillación pública, total. La vindicación era mía. Había ganado. La caída de Fabián Mendoza y sus cómplices fue una espiral descendente, tan brutal como satisfactoria, mi querido amigo, un eco visceral de su propia arrogancia y traición. Lo que comenzó como una humillación pública en la conferencia anual de innovación se transformó rápidamente en una cascada de consecuencias legales, sociales y profesionales que lo arrastraron al abismo del descrédito más absoluto. Las imágenes de su rostro desfigurado por el terror y la furia, mientras era esposado en el estrado, se reprodujeron incansablemente en todos los noticieros y periódicos del mundo. Su nombre, que antes era sinónimo de éxito y visión en la nueva era tecnológica, se convirtió en sinónimo de fraude, negligencia y desprecio por el legado familiar. Las investigaciones se expandieron más allá de la manipulación de la patente y el riesgo para la empresa. La Fiscalía, impulsada por la contundencia de mis pruebas, el testimonio impecable del doctor Solano y la implacable abogada Sofía Ramos, descubrió una intrincada red de malversación de fondos corporativos, sobornos a inspectores y manipulaciones financieras que Fabián había orquestado durante años para inflar su fortuna personal y su imagen. Se revelaron tratos turbios en otras adquisiciones y proyectos donde él tenía influencia, un imperio de engaño construido a base de su avaricia desmedida y su sed de poder. Se abrieron juicios en múltiples jurisdicciones. El que había sido el intocable rey de la tecnología de la nueva generación se vio arrastrado por el fango de los tribunales, su nombre mancillado en cada titular, su reputación pulverizada en la arena pública. Los bienes de Fabián fueron incautados, sus cuentas bancarias congeladas, sus lujosas propiedades y coches deportivos embargados para compensar a los inversores que había estafado y para sanear las finanzas de Mendoza, Global Innovación. De la opulencia más descarada pasó a la más humillante precariedad. Fue condenado a prisión por sus crímenes, y su nueva realidad
era la de una celda compartida, el uniforme monótono, la comida insípida y el desprecio de los demás reclusos, quienes lo reconocían de la televisión y se mofaban de su caída. Su arrogancia se derrumbó por completo, reemplazada por una desesperación visceral. Se vieron imágenes de él en el patio de la prisión, su cabello despeinado, sus ojos vacíos, su cuerpo encorvado, su semblante demacrado. De la figura imponente y pulcra no quedaba más que una sombra, un espectro de su antiguo yo. Los que antes lo reverenciaban y lo adularon, ahora lo evitaban. Sus antiguos amigos de la alta sociedad, sus socios de negocios que le seguían el juego, todos le dieron la espalda, lo borraron de sus vidas como si nunca hubieran existido. Su red de apoyo se desintegró, dejando al descubierto la fragilidad de su poder construido sobre la mentira y el miedo. La humillación pública fue su cárcel, la soledad su castigo. La bancarrota de su alma era infinitamente más profunda que la de sus finanzas, una ruina que ninguna cantidad de dinero podía reparar, ni todo el poder del mundo podía ocultar. Mientras Fabián se hundía en el abismo de sus propias fechorías, mi vida, la de Elías Mendoza, ascendía de las sombras hacia una luz resplandeciente, un triunfo que superó mis sueños más audaces. No fue un ascenso impulsado por la venganza, sino por la vindicación, la sanación y el inquebrantable deseo de reconstruir un legado basado en la integridad. El éxito no era solo mío, era del doctor Solano, de Sofía Ramos, de todos los que habían creído en la verdad y en el verdadero espíritu de la innovación. Mi nuevo estatus profesional fue meteórico. La empresa, en un acto de redención y para restaurar su imagen pública, me ofreció el cargo de presidente honorario y director de innovación. Acepté, pero con una condición: que la empresa se sometiera a una reestructuración completa, basada en la transparencia, la ética y la verdadera investigación y desarrollo. Mi primera gran obra fue la reinvención de la empresa, enfocándome en el núcleo cuántico ELARA y sus aplicaciones, que no solo impulsaron la compañía a nuevas alturas, sino que revolucionaron la industria tecnológica con un chip cuántico que transformó las capacidades de procesamiento. Elías Mendoza, el viejo que había sido despedido por su propio hijo, volvió a ser el líder visionario que siempre fue, ahora con una sabiduría y una humildad forjadas en la adversidad. Mi sanación emocional fue un proceso lento, pero profundamente gratificante. Dejé de sentirme una sombra. Cada vez que caminaba por los pasillos, los empleados me saludaban con respeto, algunos incluso con admiración. Las miradas de lástima o desprecio se habían transformado en miradas de asombro y reverencia. Mi pequeña oficina en el museo fue transformada en un laboratorio de vanguardia, donde continuaba mis investigaciones con un equipo de jóvenes talentos que me idolatraban. Ya no había necesidad de esconder mi talento. Mi nueva oficina, espaciosa y luminosa, con vistas a la ciudad, no tenía el brillo frío del cristal, sino la calidez de mis inventos, de las risas de los investigadores, un reflejo de mi propia transformación. La paz interior, antes esquiva, ahora se asentaba en mí como una brisa suave y constante. El impacto de mi triunfo se extendió mucho más allá de los pasillos de Mendoza Global Innovación. Utilicé mi influencia y una parte de mi renovada fortuna para crear la Fundación ELARA, dedicada a apoyar a inventores e ingenieros mayores, a menudo olvidados, a desarrollar sus ideas y a asegurar que su sabiduría fuera reconocida y valorada. La Fundación también creó programas de becas para jóvenes talentos en ciencia y tecnología, especialmente para aquellos que, como yo en mis inicios, venían de entornos humildes y necesitaban un empujón para alcanzar su potencial. La Fundación se convirtió en un faro de esperanza,
un lugar donde se creaban oportunidades y se inspiraban cambios positivos en la sociedad a una escala global. Tuve reencuentros significativos. Un día, en un evento benéfico organizado por la Fundación El Ara, me encontré con antiguos colegas que habían trabajado conmigo en mis primeros años y que habían sido marginados por Fabián. Me miraron con vergüenza, admiración y un profundo arrepentimiento. «Elías», dijo uno de ellos, su voz apenas un susurro, «nunca debimos dudar de ti. Perdónanos». Yo les sonreí, una sonrisa genuina, sin rencor. «El pasado es una lección, no una condena», les respondí. Los jóvenes analistas que se habían burlado de mí ahora buscaban mi consejo y mentoría. El jefe de recursos humanos que había hablado de mi productividad ahora se acercaba con respeto, el rostro teñido de un ligero arrepentimiento. Incluso el guardia de seguridad que me había interceptado en el sótano ahora me saludaba con una inclinación de cabeza y una sonrisa sincera. Ya no era el anciano olvidado, era el visionario, el líder, el hombre que había demostrado que la dignidad y la justicia siempre prevalecen. Y así, mi querido amigo, la historia de Elías Mendoza se convirtió en un faro, un testimonio imperecedero de que la verdadera dignidad no reside en las apariencias ni en el poder adquirido de forma ilegítima, sino en la integridad del espíritu y la valentía de enfrentar las sombras. La lección de vida aprendida, grabada en cada línea de código del núcleo cuántico El Ara, y en cada vida tocada por la Fundación El Ara, resonó con cada nueva oportunidad creada, con cada barrera derribada. Demostró, una vez más, que el verdadero valor de una persona no se mide por su posición social o su riqueza, sino por la profundidad de su sabiduría, la fortaleza de su carácter y la capacidad de ver la genialidad donde otros solo ven la vejez. El legado duradero de Elías, el arquitecto del futuro, trascendió su propia existencia. Él, que había sido una sombra, se convirtió en la luz que iluminó la oscuridad de la incomprensión y la ignorancia. Fabián, el hijo arrogante, se desvaneció en el olvido y la deshonra. Su historia fue un testimonio viviente de que, a veces, la voz más poderosa surge del rincón más humilde y olvidado, y que el verdadero progreso comienza cuando nos atrevemos a limpiar no solo el polvo de los muebles, sino las manchas inmundas de la injusticia que se incrustan en el alma misma de una empresa, de una familia, de una sociedad. Y así, Mendoza Global Innovación, ahora rebautizada con el nombre de su verdadero fundador, se convirtió en un faro de esperanza, un ejemplo de cómo la perseverancia, la compasión y la inquebrantable búsqueda de la verdad pueden, de hecho, cambiar el mundo, una vida a la vez.